Vamos a hablar sobre la vindicación del carácter de Dios. Es un tema ya muy conocido. Vivimos en un tiempo donde se viene cuestionando todo. El adventismo está siendo polarizado. Prácticamente hace 10 años atrás, ya sea en el adventismo a la grande, a lo que llamamos en la reforma, en la otra reforma, hay un debate, por así decirlo. Anoche estaba viendo a dos hermanos adventistas que tienen su canal, y todos los sábados por la noche están dando con palo, atacando a todos los hermanos que están a favor de la obediencia de la ley. Para ellos la obediencia de la ley es perfeccionismo, y el perfeccionismo es diabólico. Ya, según ellos, según su teoría, según la concepción que tienen ellos. Para ellos, la obediencia de la ley es con pecado y en pecado, porque ellos tienen el concepto de que pecado, el hombre es un ser que tiene pecado dentro. Entonces, desde esa perspectiva, como no encaja este concepto en la mente de ellos, entonces todo lo que no va de acuerdo a sus presuposiciones hay que atacarlo, ¿no? Nosotros sabemos cuál fue la causa del conflicto. Quisiera leer acá un párrafo. Dice: desde el principio el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Eso fue la causa. Satanás había procurado, dice, probar que Dios era injusto. ¿Y cuál fue lo que usó? Dice que su ley era injusta y defectuosa, y que el bien del universo requería que fuese cambiada. Satanás dijo: si queremos tener un universo bueno, necesitamos cambiar la ley. Al atacar la ley, procuró, dice, derribar la autoridad de su autor. Eso inició desde el principio. ¿Y cuál es la ley de Dios? Patriarcas y Profetas, la página 32, párrafo 1, dice: la ley de Dios es tan santa como Él mismo, es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y su sabiduría. Resumiendo, no era un ataque a la ley, sino era un ataque a Dios mismo, porque la ley no puede existir fuera de Dios. Atacar a la ley es atacar a Dios, porque la ley es el carácter de Dios. Era un ataque directo a Dios. La ley es lo que Dios es, sabemos, porque la Biblia dice que la ley es santa, Dios es santo; la ley es justa, Dios es justo; la ley es verdad, Dios es verdad, y así sucesivamente. Podemos ver otro párrafo. Dice: antes de la aparición del pecado había paz, gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad de su creador. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Todo estaba en armonía, todo, absolutamente todo, porque Dios había creado de acuerdo a su voluntad. Dios dijo: produzca la tierra plantas, y Dios tenía una idea de las plantas, y las plantas aparecieron allí conforme a lo que Dios quiso.
Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes, y las aguas producieron seres vivientes conforme Dios tenía planeado en su mente. Y todo estaba en armonía. Ahora dice, acá hay un párrafo que es imposible explicar el origen del pecado. No en el sentido de que el pecado, no en el sentido de que es pecado, porque el pecado no es un misterio. No es un misterio. El pecado, dice, es imposible explicar el origen. ¿Cómo es que en una criatura perfecta que Dios había creado en Lucifer, un ser perfecto, cómo es que en ese ser perfecto, cómo es que ese ser perfecto después se reveló? Ese es el misterio para nosotros, pero para Dios no. Para Dios no hay misterios. Para Dios no hay misterios, sino para nosotros. ¿Cómo es? Podemos ir más allá y ver que por qué Lucifer pecó. ¿Por qué? Porque era un ser libre. Pero ¿quién lo hizo libre a Lucifer? ¿Qué causó que Lucifer se rebelara? Su libertad. ¿Y quién fue causante de su libertad? Y podríamos ir razonando más allá, pero podemos ver que Lucifer, él pecó porque era libre. Y si alguien decide hacer porque es libre, entonces es responsable de sus actos. Tenemos en Isaías 14, 12, donde dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Porque tú debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás, Lucifer, quiso dividir el universo, una parte que gobernara a Dios y otra parte que gobernara a él. Él quería ser Dios. Ese era su plan. Entonces, dice otro párrafo, que Satanás presenta la ley divina de amor, una ley de egoísmo. Declara que no es, y dice, y declara que no es imposible de obedecer sus preceptos. Entonces, ¿es posible o no es posible? Ojo que no estamos hablando de salvación, porque los detractores lo van a acusar de salvación por imitación, porque ahora eso está de moda. El que dice que obedece la ley está queriendo obedecer porque desea salvarse, para reclamarle a Dios y decirle: mira, yo obedecí tu ley y en recompensa a la obediencia de tu ley, llévame a tu cielo. No estamos en ese sentido. No estamos hablando en ese sentido. ¿Quién declara que es imposible obedecer? Y esto no es legalismo. ¿Quién está en contra, digamos, de la obediencia de la ley? El Lucifer. Porque a Lucifer le gusta, a él le conviene, él sabe que Dios, por su pecado, por su desobediencia, Lucifer fue expulsado del cielo. Ahora él sabe que Dios no puede llevar a su cielo a seres que están en rebelión con Dios, ¿o sí? No puede llevar a su cielo a seres que están en rebelión con él. Pero él nos engaña, dice: no, sí, Dios es recontra bueno y solo basta su justicia. Tú puedes seguir pecando, pero basta creer. Entonces Santiago dice: ¿tú crees? Bien haces. Santiago 2:19, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en ese sentido? Vamos a ver otro párrafo. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Bueno, estos párrafos ya hemos venido leyendo muchas veces. Otro párrafo dice: cuando Satanás se rebeló contra la ley de Dios,
la ley de Jehová, la noción de que había una ley sorprendió a los ángeles casi como algo en que no habían soñado antes. Bien, no había una ley visible, era un ataque al carácter de Dios, era un ataque directo a Dios. No es que la ley exista aparte de Dios, no. Dice, hasta entonces no había existido pecado, transgresión de la ley, o sea, en contra del carácter de Dios. En el universo de Dios, los seres santos no tenían idea de la malignidad, no podían ni entrever las terribles consecuencias que resultaría de poner a un lado la ley de Dios, es decir, poner a un lado el carácter de Dios, enfrentarse, cuáles serían las consecuencias. Entonces Satanás, con su astucia, salió a engañar, a difundir, como hoy en día hacen, ¿no? Sus agentes. Dice, salió a difundir el espíritu de descontento. Lucifer tenía en plan dividir el universo, y los ángeles no sabían. A él quería gobernar. Ese tenía el plan. Ahora él va a actuar. Él estaba descontento, quería ser parte, quería ser Dios. Dice, obrando con misterioso sigilo, se movía como una serpiente. Ustedes saben cómo se mueve la serpiente. ¿Y qué dice? Y encubrir, dice, con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo. No sabemos cuánto tiempo Satanás estuvo en el cielo ya en rebelión. La Biblia no dice. Pero hubo un tiempo, no fue hoy día planifica, hoy día desea, hoy día engaña a los ángeles y hoy día fue expulsado. No pasó eso. Transcurrió un tiempo. Es que, hermano, allá en el cielo también había que Satanás todavía no se había revelado así abiertamente, solamente lo tenía en mente. Por eso dice el párrafo, con misterioso sigilo. Ahora continúa diciendo, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines, bajo una apariencia de respeto hacia Dios, se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellos les imponían restricciones innecesarias e insistían que, siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad, a fin de que pudieran alcanzar a un nivel superior de existencia. En otras palabras, mándate a ti mismo, haz lo que tú quieres. Como tú eres santo, entonces todo lo que tú hagas va a ser santo. Eso era el concepto, la doctrina de Lucifer. Hermano, una preguntita ahí. Satanás, cuando estaba pensando en su mente sigilosamente, ¿ya había pecado o no? Claro. Ya estaba pecando. Ya. Y abiertamente después. Después, claro, cuando él empieza a moverse entre los ángeles y él ya está digamos, traspasando su espíritu de descontento, los demás, está ganando ya adeptos para su reino. Eso ya es una rebelión, ya inició la rebelión en el cielo. Abierta ya. Claro. Entonces la clave para entender el gran conflicto es la mentira acerca del carácter de Dios. De que la ley del cual estaba hablando Lucifer en el cielo, es que la ley no puede ser obedecida. Y si la ley no puede ser obedecida, lo que tu obediencia, entonces esa obediencia es perfeccionismo. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado el curso de la mentira? Como la ley no se puede obedecer, la mentira de Lucifer, entonces si tú obedeces, eso es perfeccionismo. ¿Por qué? Porque la ley no puede ser obedecida.
Después Apocalipsis dice, Apocalipsis 12 y 7, y hubo una batalla en el cielo. Ya ese texto es muy conocido. Satanás y sus ángeles fueron expulsados y no se encontró lugar en el cielo para ellos. Y dice Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 370, párrafo 3. La controversia que comenzó en el cielo a causa de la ley de Dios continuó en la tierra permanentemente desde la expulsión de Satanás del cielo. Ahora la guerra se trasladó a la tierra. Aún el hombre no había sido creado. No había sido creado el hombre. Así es. Entonces, cuando el hombre fue creado, Lucifer vio a la pareja feliz en el Edén. Y el hombre es la imagen de Dios. Y cuando le miraba Lucifer, yo imagino, ¿no? A Adán y Eva, le recordaban ¿a quién? A Dios, claro. Le recordaba a Dios. ¿Qué haces tú o qué hace la gente? Por ejemplo, hay gente que lleva los traumas, sus odios a la familia, ¿no? Vamos a suponer al primo o al yerno, qué sé yo. Lo odia tanto y su nieto sale igualito a esa persona odiada. ¿Qué hace? También lo odia. He visto casos. Entonces algo así más o menos ocurrió. Satanás vio a Adán y Eva en el huerto trabajando, haciendo. Tampoco no sabemos cuánto tiempo Adán estuvo en el huerto. Pero no fue, digamos, que estuvo unas cuantas horas. Estuvieron algún tiempo. Entonces, el trabajo que hizo en el cielo ahora tenía que hacerlo en la tierra. Conflicto de los siglos, la página 484, dice: la única definición de pecado es que da la palabra de Dios, el pecado es transgresión de la ley. Dios había dado una orden a Dios. Dios había dado una orden al hombre. ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era la orden? No comerás. No comerás. Sí, una orden simple. No comerás del árbol. ¿El árbol era malo? No, no era el árbol. ¿Por qué Dios había dado esa orden? Porque el ser humano era libre, un ser libre. Igual que Lucifer en el principio. Era un ser libre. ¿Y cuál era la orden? No comer. Simple. No comer. El día que había comes, un sinnúmero de árboles del cual el hombre podía comer. Adán no pecó porque tenía hambre, porque no tenía que comer o porque era el único árbol en el desierto que tenía sombra y digamos y fruto para saciar su vientre. Eso no era. Ahora, ni porque tenía naturaleza caída. Tampoco. Entonces, Eva podía ir y Adán mirar el árbol, tocarle, refrescarse bajo sus sombras, aunque no hacía calor como hoy en día hace, ¿no? Todo estaba, digamos, en perfecta armonía. atender su hamaca. Entonces, para que Adán y Eva pecaran, ¿qué tenían que hacer? Su libertad. Comer. Su libre albedrío. Decidir. Tenían que comer. Y por eso Dios, hoy en día dice la gente que Adán pecó o Eva pecó antes de comer. Que su apetito estaba, que lo deseó, que lo codició y luego comió. Y pecó antes de comer. Ahí hay una confusión. ¿Por qué? La tentación de Adán y Eva es diferente a nuestra tentación. Porque nuestras tentaciones vienen como resultado ¿de qué? De gustos desarrollados por el pecado. Todos hemos pecado. Y hemos desarrollado gustos por el pecado.
Espíritu. Y cuando tú pecas, por ejemplo, aquí el que ha tomado cerveza, o viene, digamos, que se ha comido sus chicharrones, sus carnes, o viene del que ha vivido bailando, qué sé yo. Antes te gustaba eso, ¿sí o no? Pero Eva, Adán, todos sus apetitos estaban bajo el dominio de la razón. Tenía que convencerlo mentalmente. Tenía que elegir. Eva tenía que elegir, decidir y elegir. Tenía que convencerlo, tenía que ser persuadida. No es que su apetito estaba que le gobernaba, nada por el estilo. Dice, el mismo espíritu que fomenta la rebelión en el cielo continúa fomentándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguen con los ángeles, mediante la misma falta de la representación del carácter de Dios que empleó en el cielo para hacer parecer severo y tiránico. Satanás indujo a los hombres a pecar. Logrando esto, declaró que las restricciones injustas que Dios había sido causa de la caída del hombre, como lo había sido de su propia rebeldía. Según la lógica de Lucifer, ¿quién fue el causante de la caída de Lucifer? Dios. ¿Y quién fue el causante de la caída, el pecado del hombre? Dios, según la lógica de él. Y dice, ¿la lógica de quién? de Lucifer. Siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente, volverla a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Ojo, dice, siempre ha sido el proyecto de Satanás de desviar de Jesús la atención de la gente, que la gente no mire en Cristo, que no vea su obediencia como humano, que no vea su obediencia como humano, porque la ley no requería obediencia de un ser divino. ¿Por qué? Porque la ley es su carácter. Como divino, Dios es la ley en ese sentido. Encuentren el sentido. Ahora, volver a los hombres, dice volver a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. ¿Y eso no es lo que hoy en día se enseña? Si hay pecado dentro, si hay pecado ontológico, si hay pecado en el ser, si hay pecado en mí mismo, y ese pecado, tomando las palabras de Pablo, porque Satanás es bien hábil para hilvanar, para tejer, tomando las palabras de Pablo dice, y de modo, ya no hago lo que quiero, sino el pecado, sino el pecado que mora en mí. Si hay pecado en mí que me manda a hacer lo que yo no quiero, entonces no importa lo que haga, pues lo que hago lo hago por obligación. Y de modo lo que yo hago, si lo hago por obligación, no lo hago por voluntad. Entonces no soy responsable. No soy responsable de lo que hago, porque tú puedes decir, bueno, si alguien está disparando con una pistola, amenazando con una pistola en la cabeza y te dice, rompe ese baúl, donde están los ahorros, rompe ese baúl y dale a fulano de tal, a un ladrón. ¿Tú quieres romperlo? No.
¿Pero por qué lo haces? Porque hay alguien que te está obligando. Y ese es el pecado. ¿Y qué sería en el lenguaje en que estamos hablando? El pecado. Entonces tú no quieres pecar, pero hay alguien que te obliga a pecar. ¿Quién es responsable de ese? Ese pecado que mora en mí, en ti. ¿Y cómo Dios podría un día llamarte a juicio? ¿Cómo podría Dios hacerte responsable de eso? Porque si lo hace sería, ¿qué cosa? Un ser tirano. Sería injusto. Entonces pues pequemos, hagamos lo que nos ha gustado en el mundo, pues no es responsabilidad nuestra, sino El pecado que mora en ti. el pecado que mora en nosotros. Y no somos responsables de eso. ¿Cómo Dios va a ser no va a ser responsable de pecados de nuestra naturaleza? ¿Cómo Dios nos haría? Si la naturaleza que tenemos es pecado, y esa naturaleza peca, ¿cómo puede hacernos responsable? Y el párrafo dice, volver a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Porque la Biblia dice, el alma que pecare, Esa morirá. esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre. Cada quien por su pecado morirá. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Continuamos en ese sentido. Hay otros párrafos que dicen, bien, entonces como Lucifer ha atacado de esa manera al hombre, el primer argumento es que la ley no se puede cumplir, de que la ley es defectuosa y es un ataque directo a Dios. Entonces Dios tenía que demostrar que Lucifer es mentiroso. Y de esa manera él va a vindicar, va a demostrar de que él es fiel y Lucifer miente. Dice, el plan de la redención, Patriarcas y Profetas, la página 49, dice, el plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. ¿Jesús vino a salvar al hombre? Sí, pero este era su plan en segundo grado. ¿Cuál era el primer plan? Más amplio, más grande. Dice, Cristo vino a la tierra, no vino únicamente por este motivo, no vino meramente para salvar a los habitantes de este pequeño mundo, sino vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Amén. Así lo dice. ¿Cristo vindicó el carácter de Dios? Sí. Ahora, dice que vino para demostrar que a todos los mundos, No caídos. que Dios es inmutable Amén. y que la paga del pecado es la muerte. Otro párrafo dice, por medio de la revelación del carácter de Dios en Cristo, se manifestó ante el universo la benevolencia del gobierno de Dios y se refutaría las acusaciones de Satanás y se manifestaría la naturaleza del pecado y se demostraría plenamente la plenitud de la ley de Dios. Y nos detalles del 13 de marzo de febrero de 1893, escrita por la misma Elena G. de White. Jesucristo dijo, no piensen que venía a abolir la ley ni los profetas hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde se borrará de la ley. Cristo dice categóricamente que Él no vino a destruir la ley, que no vino a abolirla, sino que la ley es el trasunto de su carácter, es su carácter. Él vino a cumplir. Él dice que vino a vindicar. ¿Y cómo lo va a vindicar? ¿Como Dios o como hombre?
como hombre. Acá el párrafo dice, viene a vindicarla viviéndola en una naturaleza humana. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a vindicar? Viviéndola en una naturaleza humana, viviéndola en una naturaleza humana, dando un ejemplo de obediencia perfecta. ¿Cómo fue la obediencia de Cristo? Perfecto. Perfecta. Otro párrafo dice que Cristo no vino a dar una obediencia de un Dios menor a un Dios mayor. Eso significa que su obediencia no fue como Dios, o que no tendría sentido. ¿Cómo tú puedes obedecer? Claro, pues no tiene sentido de que tú obedezcas la ley si la ley es tu carácter. O sea, eres tú mismo, en otras palabras. No tiene sentido. Y Satanás hubiera objetado y en el sentido. Ahora dice el párrafo, todas las dudas quedarían contestadas para siempre mediante los sacrificios que Cristo estaba por realizar. Constatada en Jesús, página 251. La muerte de Cristo debía resolver para siempre las dudas acerca de la validez de la ley de Jehová. La expiación en el Calvario vindicó la ley de Dios como santa, justa y buena. No solo ante el mundo caído, sino ante el cielo, ante los mundos no caídos, sino detalles del 20 de junio de 1895. Hay muchos otros párrafos. Mis hermanos, ¿quién vindicó la ley de Cristo? La ley el carácter de Dios fue Cristo. ¿Solo Él puede vindicarla o también los seres humanos? Solo Jesús vindicó el carácter de Dios, demostró que la obediencia a la ley puede ser realizada, o también lo pueden hacer los seres humanos. También los seres humanos. Lo que yo creo. Porque hoy en día se atacan, los que hablan de la vindicación de la ley, están siendo atacados por el movimiento evangélico que está dentro del adventismo, porque hay mucha teología evangélica dentro del mundo adventismo, dentro del adventismo que ha predominado por cerca de 70 años, ya viene predominando esa doctrina evangélica dentro del mundo adventista. Y estos evangélicos disfrazados de adventistas dicen que el ser humano no puede vindicar el carácter de Dios, solo Cristo puede vindicarla. Así lo dice. Demostrar. Y solo Cristo puede demostrar que solo Cristo cumplió, que solo Él. Y la iglesia no puede hacerlo esto. Vamos a ver lo que dice. El hombre no puede, dice. Vamos a ver. Jesucristo dijo, Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. La demostración en el Calvario fue una demostración definitiva antes de eso, antes del Calvario. Vamos, les voy a poner un ejemplo. Un día se dice que el primer libro de la Biblia en ser escrito es el libro de Job. El primer libro en ser escrito fue el libro de Job. Dicen que fue Moisés quien escribió el libro de Job. En ese libro Dios es atacado. ¿Por qué? Dios es atacado como alguien quien soborna, quien compra servicios, quien compra obediencia. Y un día, en un concilio universal en el cielo, en el macrocosmos,
se reunieron los habitantes del universo y se presentó Lucifer. Dios le dijo: ¿de dónde vienes? En otra palabra está diciendo: ¿qué haces tú en el lugar donde yo no te diseñé para que tú estuvieses? Y le preguntó: ¿has considerado a mi siervo Job? Varón justo, perfecto, que no hay otro como él. ¿Y qué dijo Lucifer? No. Él no es justo. En otra palabra está diciendo: él no es lo que tú piensas que es. Eso dice Lucifer. Él no es lo que tú piensas que es. Tiene hijos, tiene esposa, tiene riqueza, empleados, tiene todo. No le falta nada. Cualquiera puede servir. Todo lo has dado, pues. Estás comprando ¿qué cosa? Su obediencia. Sí le dices a Ahora Dios va a pasar al segundo paso. Mira lo que va a ocurrir. Va a pasar al segundo paso. Y Dios le va a decir: él no me sirve. No es cierto lo que tú estás diciendo. Ve y quita lo que él tiene. Y él va a demostrar, va a vindicar, así, en grande, vindicar lo que yo estoy diciendo. Así que Lucifer salió y ustedes saben lo que hizo. En un día acabó con todo. Los hijos, la casa, el ganado. Y hubo otra reunión. Lucifer apareció por allí y le preguntó. Hasta ese entonces, cuando Job perdió todo y dijo: bendito, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Él demostró, en otras palabras, vindicó a la gente que no le gusta, vindicó a Dios. Job vindicó a Dios. Demostró lo que había dicho Dios de Job era cierto. Y de que su obediencia no era resultado de las bendiciones que Dios le había dado. Entonces Job dijo, Satanás dijo: bueno, cualquiera te puede servir si tienes salud. Mire lo perverso que es Satanás. Entonces Dios dijo: no. Satanás dijo: toca su salud y verás. Solo toca porque Satanás miente, Satanás miente. Y no toque su vida, le dijo. Solo no toque su vida. Y Satanás vino, ustedes saben lo que hizo con Job. Arrasó con Job. Una sarna, la carne se le caía por pedazos, que dolía, que ardía, etcétera, etcétera. Y olía a lejos. Y Job no blasfemó el nombre de Dios. Job por segunda vez indica el carácter de Dios. Entonces, ¿los seres humanos pueden indicar el carácter de Dios, sí o no? Sí, claro. Y vamos a verlo más adelante qué ocurrió. Solo un ejemplo, tengo más de 7, 8 ejemplos bíblicos. De hombres. Claro. Jesucristo en el Calvario. Ahora en el Calvario. En el Calvario se demostró ante el universo que Satanás era un asesino. El mundo pudo entender que Satanás era ¿qué cosa? Asesino. Un asesino. Dice un párrafo acá. Los ángeles no comprendieron aún hasta entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Estamos en guerra, mis hermanos. Cuando usted peca, escuche. Cuando usted peca, dice Conflicto en los Siglos, que Satanás usa tu pecado
para burlarse de Dios. Y le dicen, mira Miguel, a ese pecador vas a llevar a tu cielo. Mira, tú eres justo, ¿sí o no? Y lo vas a llevar así. ¿Y tiene razón o no tiene razón? Tiene razón. Pecamos. Claro, Claro. tiene razón. Y dice, y se burla de Dios. Mira a tus hijos, dice, mira a tus hijos, mira el pecado de Noé. Fulano de tal, mira su pecado, mira su pecado. Y ahorita, ¿cómo estarán acusándonos? Y la sierva del Señor dice, y si nosotros, si la iglesia viéramos cómo Satanás usa nuestro pecado para burlarse del carácter de Dios, para burlarse en la cara de Dios, correríamos a abandonar nuestro pecado. Es una prueba de que el pecado no es ontológico. ¿Qué es ontológico? Que es parte de su ser, es parte de uno. ¿Cómo puedes abandonar que es parte de ti? ¿Puedes abandonar tu corazón? Si lo abandonas te mueres. ¿No le parece? Ahora, los principios que estaban en juego se habían de ser revelados con mayor plenitud. Y por causa del hombre, Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste del príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién servir. El significado de la muerte de Cristo será obtenida, dice, entendido por los ángeles santos, pero no para los seres humanos. Que eso ha pasado 2000 años que Jesucristo derrotó en el Calvario a Satanás. Pero ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? Mis hermanos, y con esto termino, creo que yo quisiera leer Romanos 16:20. El Dios de plaza aplastará. Tiempo pasado, presente, futuro. Futuro. Romanos 16:20. Pasado, presente, futuro. Aplastará. No es que Satanás ya fue aplastado. ¿Qué le dijo Jesucristo? ¿Qué le dijo Dios en el Génesis 3:15? ¿Qué le dijo? Pondré enemistad. Tú le herirás en el calcañar. Tú le herirás en el calcañar y él te aplastará. La cabeza. ¿Y qué? ¿Cristo no aplastó la cabeza a Lucifer en el Calvario? ¿Sí o no? Todavía no. ¿Sí o no? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Por causa nuestra es. Acá el texto dice que aplastará. Tiempo futuro. A Satanás. ¿Con los pies de quién? ¿De la simiente o de la iglesia? Y se dan cuenta cómo se cae por pedazos el argumento de que la iglesia no puede vindicar el carácter de Dios. Acá dice que Dios va a aplastar en breve a Satanás bajo vuestros pies, los pies de la iglesia. Dios son los pies de Y la eso, iglesia. mis hermanos, no es un acto de méritos humanos, sino Pablo dice, la gracia de vuestro Dios, de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, Jesucristo dijo así, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Eso no es vindicar el carácter de Dios? Eso no es. ¿Tiene sentido la obediencia entonces? Sí. ¿Tiene sentido en que Dios pida la obediencia de sus hijos? Amén. No tiene sentido si la ley no se puede cumplir.
no tiene sentido. Pero si la ley, si se cumple no para salvación, entonces sí tiene sentido. Tiene sentido. Falta 2 minutos. Dice, la belleza del carácter resplandecía en la vida diaria de Cristo. Hay que hacer una obra, una gran obra para conformar el carácter a la semejanza divina. ¿Tiene que trabajar la iglesia? Claro. Tiene que trabajar, dice acá, hay que hacer una gran obra para conformar el carácter a la semejanza divina. ¿Quién es el modelo? ¿Quién es el modelo? Jesús. Jesús es el modelo. Su humanidad es el modelo. Y dice, la gracia de Cristo debe moldear todo. Y si la gracia de Cristo lo moldea todo, ¿ahora quién es? Es la obra de Cristo en el ser humano. Y su triunfo no estará completo hasta que el universo celestial sea contigo de una ternura habitual de los sentimientos y de un amor como el de Cristo y de obras santas en el cumplimiento de los hijos de Dios. Otro párrafo dice, todavía han de lograrse triunfos por medio de la sangre derramada. ¿Ah? Triunfos, victorias de la sangre derramada a favor del mundo. La iglesia tiene que demostrar esas victorias por medio de los méritos de Cristo, que glorificarán a Dios y al Cordero. Eso es vindicar el carácter de Dios. Y su reino se extenderá y abarcará todo el mundo. Cristo no quedará satisfecho hasta que la victoria sea completa. Entonces, ¿completó la victoria él? ¿Sí o no? Pero si se completó, entonces ¿cómo es que Cristo está pidiendo que la victoria sea completa? ¿Qué tipo de victoria? Y sigue diciendo, pero verá el trabajo de su alma y será saciado. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Entonces, mis hermanos, Dios desea la victoria de la iglesia en los méritos de su sangre. ¿Queremos ser victoriosos con Él? Amén. Necesitamos depender cada día de Él y nuestras luchas sean en Él y con Él, y nuestras victorias sean para Él. Que sea para honra y gloria de Jesús. Amén. Amén.